Muy buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ray, por la invitación. Lo que está diciendo el doctor es muy impresionante, ¿no? La cantidad de mujer que muere diariamente por cáncer de cervix. Y él duró 4 minutos más o menos hablando. En esos 4 minutos, 2 mujeres ya se han muerto de cáncer de cervix. Una mujer cada 2 minutos en el mundo. Eso es algo, siendo una enfermedad totalmente prevenible. Es algo que da pena hablar de cáncer de cervix en esos eventos. Bueno, lo que seguimos, vamos a hablar de dos estudios que recién se publicaron en ESMO del año pasado, que es la quimioterapia neoadjuvancia seguido de quimio-radio definitivo versus la quimioterapia definitiva, más inmunoterapia, que va a hablar el doctor Abraham. Si miramos desde 1999, eso es el estándar de tratamiento de cáncer de cervix. Con eso estudiamos todo, cáncer de cervix. Viene de una metaanálisis de 3 estudios clínicos que mostró que la quimioterapia más radioterapia con cisplatino semanal mejoró la sobrevida global a los 5 años 6% y la PFS 8% cuando se hicieron ese estándar. Y eso venimos trabajando con eso en los últimos 20 y pico años. Y eso no ha cambiado. Ahora, ¿por qué hablamos de quimioterapia neoadyuvante en cáncer de cervix? No, ¿cuál es el racional de eso? Sabemos que a veces hay cáncer de cervix que puede empezar, a pesar de ser temprano, pueden tener micrometástasis. La erradicación de la micrometástasis es una meta de la quimioterapia neoadyuvante, reducir la recaída sistémica, mejorar, se dice que puede mejorar la respuesta local y ser llevado a la resección quirúrgica del tumor primario. Además de eso, se ha pensado siempre que dar quimioterapia neoadjuvancia y posteriormente cirugía es menos tóxico, es mejor tolerable que quimioradioterapia sola. Y además de eso, lo más importante, muchos países del mundo no tienen equipo de radioterapia. Por ejemplo, ¿cuántos equipos de radioterapia hay en el África? Entonces, para ellos es una manera de manejar cáncer de cervix. Inclusive en nuestro continente hay muchos países que no tienen equipo de radioterapia. Entonces, la quimioterapia neoadjuvancia seguida de cirugía es una opción de manejo para esos tipos de tumores. Vamos a hablar de dos temas diferentes. Primero, neoadjuvancia seguida de cirugía y neoadjuvancia seguida de quimioradia. Si miramos los dos grandes estudios de quimioterapia neoadjuvancia seguida de cirugía, ese estudio, el estudio del doctor Gupta, que hizo quimioterapia neoadjuvancia, pero hizo carbopacli cada 3 semanas, seguido de histerectomía versus quimio-radioterapia definitiva. Si miramos en el grupo que recibió quimioterapia neoadjuvancia después cirugía, 72% de respuesta, de pacientes que tuvieron respuesta fueron a cirugía, 21% no respondieron, tuvieron que darles quimio-radioterapia, 42% de los que recibieron quimio neoadjuvancia tuvieron adjuvancia con radioterapia, con radioquimioterapia, y 9.8% tuvieron después de la cirugía radioterapia única. No hubo superioridad de la neoadjuvancia más cirugía versus la quimio-radio estándar. Es un estudio completamente negativo. El otro estudio es el EOT 55994, es casi el mismo esquema del estudio anterior, que es quimioterapia neoadjuvancia seguida por histerectomía y versus quimio-radio concomitante. Si miramos también en el brazo de los pacientes que recibieron quimioterapia neoadjuvancia, 240 o 76, o sea, 4% más de los pacientes del estudio del doctor Gupta pudieron ir a cirugía, pero 36% de los pacientes que recibieron quimio neoadjuvancia requirieron después de la cirugía tratamiento adyuvante, sobre todo los pacientes con ganglio positivo, compromiso parametral y márgenes positivos. Estudio completamente también negativo. Hasta ahora, quimioterapia neoadjuvante, cirugía versus quimio-radioterapia definitiva, los dos grandes estudios fueron negativos. Ahora, ¿qué pasa con neoadjuvancia seguida por quimio-radioterapia definitiva versus quimio-radioterapia?
Si miramos esos 5 estudios, algunos positivos, la mayoría son negativos, pero algunos son positivos. Si miramos desde 2013 hasta 2020, esos son los estudios que se encontró, que encontré para preparar la presentación. El primer estudio, por ejemplo, 28 pacientes estadio 2B, 4A, recibieron carbopacli semanal por 6 semanas y posteriormente quimioradioterapia con un endpoint primario de respuesta global y toxicidad. La toxicidad de ese estudio grado 3, grado 4, 28%, la tasa de respuesta global 67.8% después de la neoadyuvancia y 85% después de todo el tratamiento, o sea, después de la quimioradio posteriormente. PFS al año 78% y sobrevida global no se había logrado cuando se publicó ese estudio. Si miramos otro estudio más cercano a nosotros, por ejemplo el estudio de Acosta, que es un estudio brasilero, 107% estadio 2B, 4A, que recibieron otro esquema de quimioterapia que fue cisplatino gemcitabina cada 3 semanas por 3 ciclos, con endpoint primario de sobrevida libre de progresión a los 3 años. La toxicidad mayor de ese estudio fue más que todo hipomagnesemia, neuropatía. La tasa de respuesta completa de ese estudio fue 80% después de la neoadyuvancia, pero si miramos a los 3 años el endpoint de PFS como la sobrevida global fue mejor en el grupo que no recibieron esos estudios, casi la mayoría fueron negativos. Ese estudio es el estudio que precede el estudio Inteles. Es el mismo grupo que hizo el Inteles. Es un estudio fase 2 de un solo brazo. El Inteles son 2 brazos. Ese estudio lo que hace es carbopacli semanal, no cada 3 semanas, sino semanal, por 6 semanas seguido de quimioradio con cisplatino 40 miligramos por metro cuadrado semanalmente, seguido de braquiterapia. Si miramos la toxicidad de ese estudio, para comparar con la toxicidad del Inteles, 20% a la neoadyuvancia y 52% de los pacientes que recibieron neoadyuvancia después quimioradioterapia. Respuesta parcial y completa, 70% después de la neoadyuvancia, 85% después de terminar todo el tratamiento, o sea, después de terminar la quimioradio, y PFS a los 3 años, 68%, sobrevida global a los 3 años, 67%, teniendo en cuenta 3 de los 5 pacientes que tenían ganglios paraórticos positivos, que son los pacientes de riesgo más alto, los de ganglios paraórticos, no tuvieron enfermedad residual después del tratamiento. Para eso después se diseñó el estudio del Inteles, que es el caso de la discusión de hoy. El estudio Inteles es un estudio fase 3 de paciente recientemente diagnosticado con estadificación FIGO 2008. Ya vamos en FIGO 2018, lo que estamos usando hoy por hoy de cáncer de cervix. Son pacientes estadio 1B1, ganglio positivo, estadio 2, 3B, 4A, sin importar si tiene o no tiene ganglios de adeno escamoso, fueron randomizados de recibir quimioterapia de inducción, que es carboplatino AUCD2 y paclitaxel, dosis de 80 por metro cuadrado semanal por 6 semanas, y posteriormente esos pacientes fueron a recibir quimioradio con cisplatino semanal, y el otro brazo es el brazo del estándar quimioradioterapia definitiva. ¿Cuáles son las características demográficas de esos pacientes? Si miramos, el 90% de los pacientes de ese estudio fueron solamente de 2 países. Hay que mirar cuál es la calidad de la radioterapia, sobre todo en esos 2 países. Y es México e Inglaterra. La mayoría de los pacientes fueron buen ECOG de 0, y la mayoría de los pacientes fueron estadio 2, entre 2A y 2B. El 82% fueron escamoso, histología escamosa, y solamente 43% tenían ganglios positivos, teniendo en cuenta que ese estudio no incluyó pacientes con ganglios paraórticos positivos. Los ganglios positivos eran todos ganglios pélvicos. Es algo que hay que anotar cuando leemos bien esos estudios. Y ahí abajo el diámetro máximo del tumor. Ahora, ¿cómo fue la adherencia de ese estudio? Si miramos, 84% de los pacientes completaron los 6 semanas de quimioterapia no adyuvancia. Al menos 92% completaron 5 ciclos.
Y la mayor toxicidad que llevó a la suspensión a no completar los 6 ciclos de quimioterapia en esos pacientes fue sobre todo toxicidad hematológica. Y si miramos la adherencia de cisplatino con la radio en los dos brazos, miramos, por ejemplo, 79% en el brazo de quimio radio solo versus 68% en el brazo de los pacientes que recibieron quimio y posteriormente quimio radio, completaron al menos 5 semanas de tratamiento con cisplatino más radioterapia. Y también una de las mayores causas de no terminar los 6 semanas de cisplatino fue también toxicidad hematológica. Y si miramos la adherencia a la radiación, algo que hay que mirar bien en esos estudios. Si miramos IMRT, que es lo que hacemos todos, me imagino todas las instituciones en Colombia lo que hacemos, IMRT, VIMAT, solamente 40% de los pacientes de estudio recibieron ese tipo de tecnología de radioterapia. Y si miramos 3D conformacional, 60%, 58%, o sea, la mayoría de los pacientes de estudio no recibieron IMRT, que es lo que hacemos actual hoy por hoy para cáncer de cervix. Si miramos también la braquiterapia, 2D a punto A, 22%, 3D a punto A, 48-50%, solamente 30% en cada brazo de los pacientes recibieron la braquiterapia dirigida a volumen, que es lo que casi todas las instituciones actualmente hacemos como braquiterapia estándar. Significa también la tecnología de braquiterapia que recibieron esos pacientes no fue la mejor. Y la duración promedio del día del tratamiento era más o menos 45 días. Y si miramos por toxicidad, la quimio de inducción tuvo mayor toxicidad de la quimio radio en la toxicidad en general. La toxicidad hematológica fue mayor también en la quimioterapia de inducción, pero la toxicidad pélvica como diarrea y todas cosas fue mayor en el grupo que recibió quimioradioterapia definitiva. Esos son los desenlaces del ENTELES. Si miramos la PFS a los 3 y 5 años, 75% versus 72% a favor de los pacientes que recibieron quimioterapia neoadjuvancia versus quimioradioterapia definitiva, y a los 5 años 73 versus 64. Y si miramos estas dos líneas que yo tracé ahí, que no tiene ese, miramos desde el mes 24 a 36, o sea, 2 años, 3 años, la diferencia en la curva parece no cambia mucho. Y esa curva se va aplanando y aplana completamente hasta los 3 años. O sea, parece que es una curva, la recaída de esos pacientes parece que van a ser muy poquito. Todavía falta mucho para hacer seguimiento de ese estudio, pero quiero recalcar eso, que desde los 12 meses que viene la recaída, la curva se va aplanando y a los 36 meses se aplana completamente esa curva. Y teniendo en cuenta lo que tenemos del estándar, PFS, mejoría del quimio radio sobre radioterapia solo es el 8%. Siempre tener en mente esos números que tenemos con el estándar que venimos usando hace 20 y pico años. Y sobre vida global, igual, a los 3 años 86% versus 80%, y a los 5 años 80% versus 72%, igual otra vez yo tracé esas dos curvas para ver desde el mes 24, 36, cómo esa curva se ha mantenido completamente. O sea, no es la típica curva que acostumbramos a los estudios de onco, que son la propia banana, que son curvas así, es una curva completamente plana. Y teniendo en cuenta también con el estándar que venimos usando, la mejoría es del 6% en sobrevida global a los 5 años. Entonces, los patrones de recaída también, si miramos en la recaída total pélvica, 16% para ambos grupos, porque ambos grupos recibieron quimioradio, pero la recaída sistémica es mayor en el grupo de pacientes que recibieron quimioradio solo versus a los pacientes que recibieron primero quimioterapia. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos con el ENTELES? El ENTELES es el primer fase 3 en 2 décadas después de tener el estándar que mostró beneficio
tanto en sobrevida global como en PFS, clínicamente, estadísticamente significativa. La quimioterapia de inducción después de quimioradio produce 9% de mejoría en PFS y 8% de sobrevida global en 5 años. Miramos los HR, 0.65, 0.61. La quimioterapia de inducción, lo mejor que uno puede decir es que es disponible en cualquier parte, es económico, que es una cosa que rompe las barreras, o sea, no tenemos barrera para utilizarlo porque son medicamentos baratos y son medicamentos disponibles. Con eso podemos usarlo en cualquier en cualquier sistema de salud en donde estemos. La toxicidad hematológica, a pesar de ser más tóxico, pero se puede manejar y vemos que la mayoría de los pacientes pudieron completar la quimioterapia de inducción y si tenemos factores en donde estamos trabajando, podemos ayudar a que los pacientes terminen el tratamiento hasta la quimioradioterapia. Es esencial, si vamos a hacer Inteles, empezar la quimioradio 7 días después de terminar la quimioterapia de inducción. Ese es lo regular. O sea, termino la semana 6 de quimioinducción, a los 7 días tengo que terminar la quimioradioterapia. Tiene que haber buena coordinación entre el equipo de radioterapia y el equipo de oncólogo para que eso se dé. Y considerar que toda la radiación, o sea, desde el día 1 que empieza la quimioradiación hasta que termine la braquiterapia, no debe ser mayor de 56 días. Ese es el estándar, si vamos a hacer ese protocolo. La quimioterapia de inducción, paclitaxel carboplatino semanal y después seguido por quimioradio, debe ser considerado hoy por hoy como un estándar en cáncer de cervix localmente avanzado. Es posible hacerlo en cualquier sistema de salud, estemos donde estemos, podemos hacerlo. Lo único que me preocupa ese estudio es porque no se incluyeron los pacientes ganglios paraórticos positivos. Y sabemos que vamos a tener muchos de esos pacientes y posiblemente no sabemos qué vamos a hacer con esos pacientes. Muchísimas gracias. Me pasé 2 minutos.